Juliet. Okay. What is your favorite animal at the zoo? The monkeys, because they laugh and stuff and hang around. Resulta que Patricia Ramsey baja pues en la madrugada, bueno, a las 5 de la mañana iba bajando la escalera de su casa, iba a hacerse un cafecito y que encuentra unas hojas en la escalera de su casa. Y pues nada, empieza a leer pues la primera de estas hojas hasta que llega con la frase tenemos a tu hija, ¿ok? Y fue así como comenzó esta pesadilla de la familia Ramsey y la pérdida de su hija John Bennett Ramsey. Pues resulta, esta pequeñita que vemos en las fotos era una niña muy hermosa que era la menor de una familia donde los padres eran John Bennett Ramsey y Patricia Ramsey, que ella se hacía llamar Patsy, o sea, hasta pues, era conocida pues, por todo el mundo como Patsy. Y bueno, esta pequeñita fue la menor de ese matrimonio, el segundo matrimonio para John Ramsey, el primero para la mamá, para Patricia, para Patsy, y pues bueno, fue la tercera hija. Tenían una hija mayor, Victoria, que falleció en un accidente de carro. Luego el niño, el nombre se me olvida, Burke, y luego esta pequeñita, ¿ok? Que tenía pues 6 años cuando Patricia encontró esta carta. Y pues bueno, esta chiquilla era muy conocida, ellos vivían en Colorado, en un pueblo llamado Boulder, Colorado, en donde pues era muy conocida porque ganó varios concursos de belleza. Ustedes saben ese tipo de concursos donde tipo toddlers en tiaras, donde a las niñas las maquillan como claramente se ve esta pequeña en la foto, les hacen eh, todo tipo de arreglos que son pues la verdad muy, muy adultos, pero pues bueno, esta niña ganó 5 certámenes y era como una celebridad local, básicamente. O sea, hacía apariciones en centros comerciales. Era como una celebridad local, así tal cual. Uh-huh. Entonces, pues desgraciadamente eso trajo mucha atención de mucha gente indeseable, ¿verdad? Aparte de la atención deseada que era, pues decían, ¿verdad? Que ella sí quería hacer una carrera, que le encantaban los certámenes. Hay gente que dice que no, que su mamá, Patsy, pues bueno, ella también participó en certámenes de belleza ya como adulta, entonces decían que estaba sacando pues su frustración, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay muchos testigos que dicen que sí, que la niña era feliz en los certámenes. El caso es que era una niña de certámenes que usaba pues mucho maquillaje para los concursos, que usaba postizos, extensiones, muy adultificada, ¿no? Entonces, pues bueno, ya al momento de que pasa esto de la desaparición de la niña, les dejan presuntamente esta carta de 3 hojas donde supuestamente fue secuestrada, ¿ok? Una carta de 3 hojas fue algo sumamente raro porque las notas de secuestro siempre son notas pequeñas, ¿no? Y concisas, haz esto, haz lo otro. Entonces, la encontró la señora, un grito, y lo primero que hizo ella pues fue a decir a su esposo, y también avisaron como a amistades, seres queridos que se dejaron ir a la casa, y luego habló al 911. En esta carta son 3 hojas, 2 hojas y media, palabras más, palabras menos, decía que tenían a la niña, que le estaban cuidando 2 hombres, que cualquier cosa que hicieran en falso la iban a desvivir, que querían pues dinero, que no, casi que no le dijeran ni al perro, porque así hay una parte donde menciona de que si hablas con el perro, la niña va a aparecer y no vamos a regresar a su cuerpo para que ni siquiera lo puedan enterrar. Entonces, ¿literalmente dicen eso del perro? Sí, dice, en una parte literalmente dice eso. Si le dices a la policía, olvídate. Si le dices no sé qué, si hablas con el perro, o sea, olvídalo. Te estamos vigilando y todos tus movimientos, o sea, no hagas nada. Queremos, la cantidad que pedían en ese entonces era $118,000, lo cual era súper raro porque
estamos hablando, esto fue en 1996, la pequeña tenía 6 años. Obviamente que en ese entonces, pues, aún es mucho dinero, pero pues era mucho más dinero, pero esta familia era pues ricos prácticamente, tenían una casa muy grande en un barrio residencial, el señor era director de una empresa de tecnología, y justo acababa de recibir esa cantidad en un bono navideño. Entonces estuvo súper raro porque no le pidieron $200,000, medio millón, no sé, 100,000, sino $118,000, o sea, como que Como que quería. era alguien que sabía lo que había sucedido, que sabía que ellos tenían esa cantidad que acababan de recibir. Sí, entonces hay muchísimas teorías, pero pues esta carta es ahora sí que un foco rojo para todos los estudiosos del caso y para los investigadores de ese entonces y actuales. Total, que pues bueno, ellos, les digo, hablan a la policía, está vaya, la llamada de Patsy es fácilmente la podemos escuchar si lo buscamos en internet, vaya, ya saben que ustedes las llamadas al 911 se graban y pues está ampliamente difundida. Total, que ya llega la policía de ese pueblito en Colorado y había muchísima gente, ustedes saben que una escena del crimen pues no se toca, etcétera, pero como presuntamente estaba secuestrada la niña, pues eh, ya todo estaba sumamente, o sea, gente hasta se puso a limpiar ahí de los invitados de la casa, o sea, un despapalle. Total, que horas después, una de las investigadoras se había ido alguna de la gente que estaba ahí, todo dice, bueno, vamos a hacer una revisión, otra revisión exhaustiva de la casa. Entonces, mágicamente, el papá John Ramsey le pide a una persona, a uno de sus amigos, que lo acompañe al sótano. Claro que no es un mini sótano como uno puede pensar de un cuartito oscuro, no, era un sótano de más de 6 cuartos con divisiones, o sea, era casi que una mansión, una residencia súper grande, porque en ese entonces les costó $500,000, que para esa época cuando la compraron era, obviamente todavía mucho dinero, pero para los 90 mucho, mucho más. Entonces era un casononón con un sótano que no es como, 4 paredes, no, con 6 divisiones y una división acá, o sea, entonces casualmente va de inmediato y encuentra el cuerpo de la niña con una soga en el cuello. ¿Y qué hace? Toma el cuerpo de la niña y lo sube a la sala, contaminando más la ya contaminada escena del crimen, porque les digo, simplemente estuvo un gentío en la casa, la policía no hizo, lo único que pidió que nadie entrara y que se respetara era el cuarto de la niña, pero fuera de eso todo estaba gente por todos lados, o sea, no se trató como una escena del crimen, ¿no? Entonces, pues sube a la niña, contaminando más toda la situación, el cuerpo, etcétera. Y bueno, entonces, pues ya no era un secuestro, fue OMI, ya saben qué. Y pues de ahí surgieron muchísimas teorías. La policía de Colorado, de esa ciudad, por lo que yo leí y he visto en documentales, sumamente incompetente porque primero analizaron la carta y descartaron que fuera la letra del señor, etcétera, y según que no era concluyente si pudiera ser la letra de Patricia Ramsey. Pero después, unos peritos a nivel federal dijeron que no era letra de ninguno de la familia y que esas personas que usaron la gente de la policía de Colorado, pues que no. Luego, pues, después de que les digo que esto fue un asesinato, este, se sabía que la niña, pues, falleció eh, por ahogamiento, pero también tenía un golpe en el cráneo. Entonces, ligado a ambas cosas fue su causa de muerte, ¿no? Claro. Entonces, pero también se creía que había sido víctima de abu porque tenía lesiones pues en su área genital. Sin embargo, no se encontró algún fluido, pero sí en su ropa interior. Entonces también
había sido como limpiado el cuerpecito de la niña con un pañuelo. Entonces, pues bueno, ya que se tuvo pues esta parte de la evidencia del DNA, no coincidía con ninguno de los hombres, ni de familia, ni de amigos, ni, o sea, gente cercana del círculo que incluso se hicieron, pues ahora sí que se presentaron para ser analizados y pues nada. Había una ventanita rota en el sótano, entonces estaba la creencia de que alguien pudo haberse metido. Anteriormente se decía que no cabía una persona adulta, pero después un investigador comprobó que sí, él mismo pasando por ahí. Entonces, una serie de una maraña y una serie de datos y contradicciones en el caso, donde los primeros, pues después de que la carta y todo esto tan raro, pues los papás eran los primeros sospechosos, pero nunca se comprobó nada. También sospechaban de Burke, el hermano mayor de John Bennett. Él tenía 9 años cuando esto pasó, entonces en primera instancia se dijo que él estuvo dormido todo el tiempo, que incluso cuando hablaron al 911 llegaron todos estos familiares y amigos y que él permaneció dormido, pero luego en un análisis profundo de esa grabación se escucha una voz de un niño donde hace pensar que pues tal vez sí estaba, que no era cierto y por qué mentir en algo tan básico como eso. También la mamá decía que pues ellos se llevaron muy bien, que nunca había problemas, pero en el 94, esto fue en 1996, les digo, la niña nació en el 90, tenía 6 años, pero cuando tenía 4 años le pegó, según esto, por accidente con un palo de golf en la mejilla a la pequeña. Incluso tuvo que ser sometida a cirugía plástica reconstructiva porque pues la obsesión de los concursos y esto de la mamá, entonces ya había como que un dato de violencia ahí, que ellos dicen que no, que fue por accidente, etcétera. Pero sí se sabe que tenía toda la atención la niña por los concursos, era la chiquita, este, y hay otras teorías que dicen que la mamá le tenía muchísimos celos porque ella, al ser tan pequeña y apenas empezar en su carrera, o sea, tenía muchísimo éxito. Y la mamá como Miss, pues no despegó. Luego también dicen que ella fue la que la golpeó por un ataque de ira porque la niña orinó la cama, que también se sabe que la pequeña pues tenía este tipo de problemas nocturnos de enuresis se llama, pero bueno, no sé, pero o sea, hacer pipí en la cama básicamente, que by the way, eso está ligado a abusos, o sea, se dice que los niños cuando no tienen control de esfínteres hasta cierta edad, como es esa edad, 6 años, no siempre, pero es uno de las manifestaciones de abusos. Entonces, no, el caso está fuertísimo porque ya tiempo después un ex maestro de la niña que vivía en Tailandia dijo, no, yo estaba enamorado de John Bennett y no sé qué, y él tenía, o sea, se fue a Tailandia porque tenía acusaciones de pedo y un montón de, ya saben qué tipo de no por en su posesión, y luego también otro tipo dijo, yo hice esto a una niña, o sea, el caso fue tan famoso y mediático que hasta gente se echaba la culpa por eso, o sea, pelados. La señora Patsy, perdón, falleció de cáncer de ovario ya en 2006, creo. Y pues bueno, el papá sigue vivo y de hecho todavía dice que la policía de Colorado que no sirve. Ellos se terminaron mudando cuando aún vivía Patsy a Atlanta porque era mucho el acoso mediático y pues incluso dieron entrevistas, se contrataron una agencia ¿cómo se llama? RP, de pues tipo de imagen pública, abogados, entonces pues la verdad está súper raro, hay muchas teorías todavía, nada conciso, varios investigadores años después han retomado sin tener, pues ahora sí que sin atar todos los cabos,
gran parte de esto es por la prueba de DNA que se encontró pues en la ropita de la niña, que no hace match con nadie, incluso lo compararon ya con, pues tienen como un pool de tipo criminales, y que en parte de esto una persona dijo que de la marca pues, de los calzoncitos que usaba la niña, que analizó varios paquetes nuevos, ay no, estos se van a horrorizar más, pero bueno, que contenían DNA de la fábrica de China, de hombres, por eso siempre laven su ropa antes de usarla, pero bueno, entonces él tenía... Los paquetes nuevos sin usar. Sí, hay pues no investigador, pues sí, alguien también del caso de que hizo un análisis de esa marca que usaba la pequeña, de paquetes nuevos, y tenían DNA que así venían empacados de la fábrica desde China. Por eso les digo, laven su ropa antes de usarla. Siempre, por favor. Pero bueno, el caso es que hay diversas teorías. Unas dicen que fue el hermano mayor, que estaba muy celoso, que le pegó y que sin querer salió de control, y ya la mamá y el papá armaron toda la escena para taparlo, pero pues y luego el DNA, ¿qué onda con eso? Y otros dicen que fue la mamá porque la niña se orinó, igual le pegó y se salió de control, pero luego ¿dónde queda el abu? Y les digo, hay gente, el maestro decía que fue él, pero igual no coincidía el DNA. Luego otro señor también decía que era él, y luego que si la niña tenía en el estómago piña, y los papás decían, pues no le dimos piña, pero en la mesa del comedor había piña cortada, y las únicas huellas que se encontraron fue del hermano de Burke. Y luego en 2016 hay una entrevista que le hizo Dr. Phil a Burke, ya adulto, y es una entrevista de terror, donde él, o sea, todo el tiempo sonriendo y todo. Yo no sé si él sea culpable o no, pero definitivo necesita terapia. Ha habido muchos documentales de eso, y pues hasta la fecha el papá pide justicia y dice que ahora tiene como 80 años ya el señor, que pues, pero que quiten la jurisdicción a la policía de Boulder, Colorado, que porque tipo no la arman, eso dice el señor, para que se resuelva y que tenga justicia por fin su hijita. O sea que el caso todavía ¿está abierto todavía el caso o lo cerraron? Recientemente se volvió a abrir, Caroline. Qué caso tan confuso, ¿no? Como que hay demasiadas líneas de investigación, demasiadas personas que podrían haber sido, pero al mismo tiempo no concuerda toda la información con esos datos. Sí, hace ya años, pero después del 2000, o sea, años después del fallecimiento de la pequeña, dejaron a cargo a un investigador que había, así buenísimo, ¿no? Que es Smith, que había solucionado otros casos, y él dijo, ok, o sea, fue y detectó otras cosas, que en las fotos que había, la niña tenía unas marcas en el cuerpo como de toques. Entonces él hizo la prueba de que sí pudo alguien haber entrado, que vio a la niña, que con la pistola así de toques le dio, y que luego, o sea, él tuvo una teoría, pero igual no fue aceptada tampoco, o sea, vaya, no quedaban cabos sueltos. Entonces, sigue estando muy confuso. Sí. Tan pequeñita y tan bonita, ¿no? Y que tenía, me imagino, una carrera exitosa por delante y todo esto, qué triste. Miren, tendría ahorita, era de 1990, nació, pues sí, ya estaría en sus 30. 34. Tendría 34, y no, y pues la verdad es que fue un caso que conmocionó a la sociedad, incluso internacionalmente. Pues imagínense, se tuvieron que mudar porque eran todo el tiempo perseguidos, la familia Ramsey, y de vivir en Colorado se regresaron a Atlanta, y pues bueno, la señora falleció aún siendo considerada sospechosa. Poco tiempo después quitaron como que ya no eran sospechosos los papás, pero pues también en muchos casos de los niños, o sea, son de los primeros sospechosos, ¿verdad? Qué tremendo, pero sí. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas.
Escándala, en línea.